Vamos a la palabra del Señor. Hoy hablaremos acerca de fundamentos. Seguimos en el pasaje de Mateo 16. Estaremos todo enero viendo ese diálogo entre Simón Pedro y Jesús. Y hoy hablaremos acerca del fundamento que Jesús le da a Pedro. Ya el fundamento de una edificación es aquello que sostiene, en que descansa la edificación, y el fundamento de nuestra propia vida es en aquello que hacemos descansar nuestras esperanzas, nuestros deseos, en aquello que hacemos descansar toda nuestra fe, aquello que si se desmorona todo se nos viene abajo. Aquello es lo que llamamos fundamento, aquello en lo que nos hemos convertido, lo que más valoramos y en lo cual gira todo el resto de las cosas que hacemos. Algunas personas ponen como fundamento su familia y se desesperan terriblemente cuando los hijos crecen y se van, o cuando hay problemas de relaciones entre los familiares. Hay quienes también ponen como fundamento de su vida a su trabajo y se desesperan cuando anuncian recortes de personal o cuando tienen problemas con la jefatura. Hay otros también que ponen como el fundamento de su vida a su propia imagen. Se han creado una imagen de sí mismos como un personaje que muestran al exterior, y sobre esa imagen fundamentan toda su vida, y claramente se desesperan cuando otros critican a esa imagen, cuando hablan mal de esa imagen, o cuando ya no pueden por alguna razón sostener más aquella imagen delante de las personas. Como vemos, todos tienen algún tipo de fundamento en su vida de fe, y ya podrías irte preguntando ya a esta hora de la mañana, ¿cuál es el fundamento de mi vida? Pregúntate ahí donde estás, ¿sobre qué descansan tus más íntimas esperanzas? ¿Sobre qué descansa tu fe, tus creencias? ¿Sobre qué haces girar toda tu vida? ¿Qué es lo más importante, lo más relevante, aquello sin lo cual no puedes vivir, aquello de lo cual no puedes prescindir? Porque si falla eso, todo se desmorona, todo se viene abajo. Preguntémonos esta mañana cuál es el fundamento de mi vida, porque vamos a ver que Jesús en este diálogo con Pedro nos ofrece un fundamento muy firme. Vamos ahí a ese pasaje de Mateo capítulo 16, y vamos a leer en esta oportunidad solo el verso 18. Vamos a centrarnos en el verso 18, donde Jesús establece un fundamento, y vamos a hablar acerca de ese fundamento para poder estar fundados correctamente. Es de primera necesidad estar fundados correctamente en nuestra vida. Hoy veremos 3 puntos en este mensaje. El primero, vamos a preguntarnos cuál es el fundamento que Jesús le ofrece a Simón. El segundo, cuál es el fundamento que Simón ya tenía cuando Jesús le ofrece este nuevo fundamento. Y en tercer lugar nos vamos a preguntar cómo sé si estoy fundado en el fundamento correcto. Entonces vamos a leer Mateo 16, versículo 18. Todos juntos leamos este pasaje. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es el fundamento que Jesús dio a Simón? Esa es la primera pregunta, el primer punto. Jesús estableció en este versículo un fundamento para la iglesia. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un fundamento para la iglesia en general de todos los tiempos. Y el fundamento, como vimos en el mensaje anterior, no es Pedro, el ser humano, sino lo que hace la fe en Pedro, en Simón. Es Simón, un pecador débil, quien se vuelve una roca producto de su fe. Es un nuevo nacimiento, una nueva identidad que Simón obtiene, la identidad del propio Jesús, que él obtiene gracias a su fe. Eso es el fundamento de la iglesia. La iglesia no son reuniones, la iglesia no son los programas, no son edificios, no son corporaciones. La iglesia son personas que han obtenido de Dios una nueva identidad, una nueva vida, han obtenido una nueva
un nuevo nacimiento gracias a la fe. Han renacido por su fe. Y esto es el fundamento de la iglesia. Pecadores siendo renacidos, pecadores obteniendo la misma identidad del Hijo de Dios gracias a la fe en Jesús. Eso es la iglesia, eso es el fundamento de la iglesia. Si no hay nuevo nacimiento, si no hay justificación por la fe, entonces ya no tenemos nada, todo se viene abajo, todo se desmorona, ¿verdad? La iglesia tiene como fundamento este nuevo nacimiento. Y Pedro también iba a tener este fundamento de Cristo, ¿verdad? Él dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desde ese momento en adelante, ese había de ser el fundamento de la vida de Pedro, de la vida de todos los creyentes, de la vida de todos aquellos que componemos la iglesia. La iglesia son las personas, los seres humanos que han renacido y que tienen como objetivo principal, que tienen un llamado bendito de poner a Cristo como el fundamento de sus propias vidas. Si miramos con cuidado este pasaje, es totalmente controversial, totalmente radical. Jesús está cambiando un fundamento que Simón ya tenía y está poniendo un fundamento nuevo. Jesús se está poniendo él mismo como el fundamento de la vida de Pedro, de la vida de la iglesia, de la vida de todos los creyentes. Y Jesús está sacando un fundamento que ya existía para ponerse él en su lugar. Jesús está destruyendo un fundamento para establecer uno nuevo. Por eso este pasaje es muy radical, muy potente. Jesús está poniéndose él mismo como el fundamento de la iglesia, de Pedro, de todos los creyentes, y al mismo tiempo está destruyendo el fundamento que Pedro ya tenía. Esto nos lleva al segundo punto. Nos preguntamos, ¿cuál era el fundamento que Pedro tenía antes de que Jesús le concediera este nuevo fundamento? Pues bien, Pedro, al igual que todos los demás en el pueblo de Israel, tenían el fundamento de la ley. Dios ha otorgado dos fundamentos al ser humano. Le otorgó el fundamento de la ley a Israel y luego le otorga el fundamento del evangelio a la iglesia. Por eso el día de hoy hay muchas personas que dicen: Dios es mi fundamento, la palabra de Dios es mi fundamento. Pero hay que tener cuidado con esas expresiones, porque muchos que dicen que Dios es su fundamento están fundados en la ley, aún pertenecen, aún están arraigados a la ley y no han considerado este nuevo fundamento que Jesús trae, el fundamento del evangelio, de la gracia y la verdad, un nuevo fundamento que transforma completamente al ser humano. Es un nuevo fundamento que Jesús trae y que Jesús le da en esta oportunidad a Simón. La condenación del hombre es el fundamento de la ley. El fundamento de la ley es el fundamento firme, es un fundamento muy firme, pero aquel que se sustenta en el fundamento de la ley cae bajo la condenación, cae sin importar quién sea, sin importar lo que haga. Aquel que se funda en el fundamento de la ley cae bajo la condenación y el juicio de Dios, cae bajo la maldición, dice el apóstol Pablo. Todo aquel que está en la ley está bajo maldición. La ley escrita en piedra fue el fundamento del pueblo de Israel, fue ese primer fundamento que Dios trajo con la intención de que entendiéramos nuestro pecado, que supiéramos que éramos pecadores. La condenación del hombre es muy firme, es tan firme que ni aun Dios podía sacarla así como así. Fue un fundamento muy firme, muy estable, ¿verdad? Que para poder removerlo, Dios tuvo que hacer aquello que dice en Colosenses 2, del 13 al 14. Vamos a leer ese verso y vamos a ver cómo Dios puede efectivamente traer un nuevo fundamento para destruir aquel fundamento de la ley que ya estaba establecido. Miremos con detenimiento este versículo, Colosenses capítulo 2, 13 y 14. Todos juntos vamos a leer. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Dios nos dio vida y perdonó todos nuestros pecados, dice este pasaje. ¿Y cómo lo hizo? Anulando un acta de decretos que nos era contraria. Esto se refiere a la ley de Moisés. Pablo está haciendo alusión a las tablas de los 10 mandamientos. Esas son las tablas con los mandatos, ¿verdad? Con los decretos, que nos era contraria porque finalmente nos condenaba. La ley vino para condenación. Y el pasaje de Colosenses dice que la quitó de en medio, es decir, aquello que nos separaba de Dios. Cristo la quita de en medio y la clava en la cruz. En la cruz es donde es destruido el primer fundamento. Fíjate en la escena, es maravillosa. Cuando muere Cristo, muere también el primer pacto, muere también nuestro primer fundamento, aquel fundamento que nos condenaba, aquel fundamento que nos hacía enemigos de Dios en nuestra mente, aquel fundamento que nos ponía en contra de Dios por nuestra propia naturaleza, es destruido en el momento en que Cristo muere, entrega su vida, da su vida por nosotros en la cruz. En aquel momento el primer fundamento es destruido y Cristo pasa a ser ahora el nuevo fundamento de la humanidad. El que recibe a Cristo recibe este nuevo fundamento, recibe un fundamento nuevo de vida eterna, de gracia y de poder. Aquel que está en el nuevo fundamento recibe un poder sobrenatural, ¿verdad? Pablo dice, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos en el fundamento de las palabras de Moisés, sino que estamos en el fundamento de las palabras de Cristo. Y las palabras de Cristo nos proveen poderosamente para toda área de nuestra vida. Este cambio de fundamento lo dice el Nuevo Testamento con varias figuras. Por ejemplo, tenemos el pasaje de Romanos 6, donde Pablo dice que éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido esclavos de la justicia. Dejamos de ser esclavos del pecado en el fundamento de la ley para ser siervos de la justicia en este nuevo fundamento de la gracia y la verdad. Fíjate la relación que hay. Éramos esclavos del pecado. Eso significa que no podíamos escapar del pecado. El pecado nos mandaba, nos gobernaba completamente y no teníamos posibilidad de desobedecerlo. Teníamos que obedecerlo porque éramos esclavos. Pero ahora, en este nuevo fundamento, somos esclavos de la justicia. Fíjate que es maravilloso esto. Significa que no podemos escapar de la justicia. Significa que somos justos en Cristo y que cualquier cosa que hagamos, aunque intentemos escapar, esa justicia nos atrapa. Somos sus siervos. La justicia nos gobierna. La justicia viene tras nosotros. La justicia te justifica una y otra vez delante de los ojos de Dios. Y ahora estás en esa justicia siendo gobernado y dominado completamente por la justicia de Dios, por aquel don de la justicia que por medio de Cristo Dios te obsequió, te regaló. En el capítulo siguiente, Romanos capítulo 7, Pablo toma otra analogía, ahora tomada del matrimonio, y dice que en el primer fundamento, en el fundamento de la ley, era como que fuéramos matrimonio, como que estuviéramos casados con la ley. Y Pablo dice, no puede la ley del matrimonio romperse hasta que alguno de los dos muere. Pero ¿qué ocurre? Dice que cuando muere Cristo, también nosotros hemos muerto en Él. Por tanto, esa ley del matrimonio se rompe. Se rompió. Eso quiere decir, se quebrantó el primer fundamento para que ahora seamos de otro, dice Pablo, de aquel que murió y resucitó por nosotros. Estábamos casados con la ley, pero ahora que hemos muerto a la ley y se ha roto ese vínculo, ahora estamos casados con Cristo. Ahora hemos entrado en esta relación semejante a la del matrimonio con Jesús para ser uno con Él, ¿verdad? También el libro de Hebreos dice que hemos cambiado de sacerdocio, pertenecíamos al sacerdocio de Aarón, pero ahora hemos venido a un sacerdocio superior, más profundo, espiritual, el de Melquisedec. Tal sumo sacerdote nos convenía, ¿verdad? Hecho perfecto, más sublime que los cielos. Es como el Nuevo Testamento nos expresa este cambio de fundamento. Podemos mirar todo el Nuevo Testamento como un llamado bendito y sublime a cambiar de fundamento, a romper el fundamento anterior para establecernos total y completamente en Cristo el Señor, en este nuevo fundamento, ¿verdad? Que el Señor nos otorgó, que el Señor nos dio. Sobre esta roca edificaré
a mi iglesia, ¿verdad? Entonces, viendo estos dos fundamentos y la importancia que es estar correctamente asentado en la fe correcta, nos preguntamos entonces, y este es el tercer punto, nos preguntamos cómo saber, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si nuestro fundamento es el correcto? ¿Cómo saber si estoy fundado correctamente? Y para responder esta pregunta tenemos que definir ¿verdad? De forma muy simple ambos fundamentos. Y vamos a decir lo siguiente: el fundamento de la ley es esencialmente demanda. El fundamento de Cristo, del Evangelio, es provisión. Digámoslo nuevamente, lo vamos a poner ahí en pantalla. Digámoslo nuevamente: el fundamento de la ley es demanda. El fundamento de Cristo es provisión. El fundamento de la ley trata esencialmente de lo que el hombre debe hacer por Dios. Es básicamente el mandamiento de amar a Dios, lo cual ningún hombre pudo hacer jamás. Ningún hombre pudo cumplir este mandato de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Sin embargo, el fundamento de la gracia y la verdad es provisión, es la demanda de recibir su amor. Es donde Dios está trayendo su amor para que lo recibamos. Tenemos en el fundamento de la ley la demanda de amar a Dios. Tenemos en el fundamento del Evangelio la provisión del amor de Dios, la provisión de recibir este amor grandioso que no se reveló en el primer fundamento, que no se reveló en el primer pacto, pero que ahora en este nuevo fundamento es revelado plenamente, profundamente a nuestros ojos. Por eso en el primer fundamento, en el fundamento de la ley, vivimos la vida de fe cargados, vivimos la vida de fe con presión, con estrés, vivimos la vida de fe con frustración continua delante de Dios por no poder cumplir las demandas de la ley. Pero en el fundamento de la gracia y la verdad descansamos en Dios. Vemos lo que Dios hizo en Cristo a nuestro favor y recibimos de su poder, recibimos de su provisión, recibimos de su gracia bendita y abundante. Es como si Dios, en primer término, hubiese dado el fundamento de la ley, la demanda de amarlo, diciendo: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y luego de que ningún ser humano pudo hacerlo, luego de que fallaron todos los seres humanos miserablemente en su intento de amar a Dios, entonces, cuando ya todos cayeron bajo el juicio, cuando todos estuvieron descalificados, ahora Dios envía a su Hijo. Y cuando envía a su Hijo, dice: ahora observen, ahora miren la obra de Dios en Cristo, ahora miren lo que Cristo va a hacer, miren cómo Él les va a amar con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y Dios nos mostró en la muerte de Cristo. Pablo dice: mirando la cruz, en la cruz sabemos que Dios nos amó. Dice: apenas morirá alguno por un bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la muestra de su gran amor, de la provisión de su amor. Cuando Cristo viene, nos provee en abundancia el gran amor de Dios. Este fundamento contiene la provisión de Dios. Es Cristo muriendo en la cruz, entregándose por nosotros y demostrándonos el gran amor del Padre. Un amor que Pablo dice supera absolutamente nuestro entendimiento y nuestra capacidad de comprensión. Es un fundamento glorioso, un fundamento en el cual recibimos continuamente, recibimos su provisión bendita, de tal manera que en el fundamento de Cristo te encuentras recibiendo continuamente la provisión de Dios. Aquí en este punto alguno podría decirme: hey, pero ¿qué pasa, verdad? En el Evangelio también hay demanda, ¿verdad? ¿No dice acaso la Escritura que somos amigos de Jesús si es que cumplimos sus mandamientos? ¿O no hay otra palabra que dice: si me aman, guarden mis mandamientos? ¿Acaso no hay demandas también en el fundamento del Evangelio? Pues vamos a ver, en primer lugar, no dice la Escritura que amamos a Dios cumpliendo sus mandamientos. Jesús dice: si me aman, entonces guardarán mi mandamiento. Es la consecuencia de amar a Dios lo que produce el guardar sus mandamientos.
Entonces el orden es el siguiente. Dios nos amó primero. Dios nos otorgó su provisión de amor en Cristo. Como consecuencia de recibir ese amor, nosotros amamos a Dios. Como respuesta del amor de Dios, nosotros en consecuencia le amamos. Y como le amamos, guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son pesados para cumplir. Los cumplimos naturalmente como un fruto de ese amor que tenemos porque Él nos amó primero. Y en segundo lugar, cada demanda de Jesús, cada mandamiento que Él nos dio, es básicamente un desafío a obtener de su provisión. Los mandamientos de Dios no están separados de su provisión. Al contrario, un mandamiento de Cristo es siempre el desafío de recibir la provisión que Dios nos dio en Cristo. Por ejemplo, Jesús nos mandó a nacer de nuevo. Eso es recibir su provisión de gracia y de vida eterna. Jesús nos mandó arrepentirnos, dijo: arrepiéntanse. Eso es básicamente recibir la provisión de su revelación de quién es Él para cambiar nuestra mente. Jesús nos mandó a no afanarnos por el día de mañana. Dice: no se afanen por lo que vendrá. Eso es el desafío a recibir la provisión de su paz. Él nos mandó a orar cerrada la puerta, prometiéndonos que el Padre nos iba a oír. Eso es básicamente recibir la provisión que Él nos da de su comunión. Cada mandato de Jesús es un desafío a recibir lo que Él está trayendo, lo que Él está proveyendo. Él es el eterno proveedor. Por eso toda la gloria de nuestra vida, de la salvación, proviene de Dios. Pablo trabajó mucho para el Señor, pero cuando él hablaba de la obra que había hecho por Dios, finalmente él decía: pero no he sido yo quien ha trabajado, sino la gracia de Dios conmigo. Es el poder que Dios me provee quien hace las obras. Toda obra espiritual que hacemos para Dios, finalmente no la hacemos nosotros. Es la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Cuando Él te manda a llevar el evangelio, cuando Él el mandamiento de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura, es básicamente el desafío a recibir la provisión del Espíritu Santo, a recibir la provisión del poder que viene con el Espíritu Santo para poder anunciarlo en todo lugar, para obtener la valentía de predicar a Cristo en cualquier lugar del mundo. Cuando tú tengas esa carencia de valentía, ¿verdad? No te frustres, ¿verdad? No estés pensando que tú eres malo delante de Dios. Solo abre tu corazón y di: Señor, provéeme de la valentía necesaria. Señor, provéeme de la inspiración necesaria. Cada carencia que tengas en tu vida de fe, abre tu corazón y pide. Y por eso Jesús insiste en que pidamos con insistencia, porque sin duda recibiremos porque estamos fundados, ¿verdad?, en un fundamento el cual es provisión, en el cual la provisión de Dios está presta siempre para venir a tu ayuda. Él te ha provisto al Espíritu Santo, ha venido a morar en ti, y cuando ha venido a morar en ti viene con toda la plenitud de sus dones, de su riqueza, viene con todo lo que Él es, con su propio carácter, para proveer en todo cuanto necesites. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, primero le demanda a la samaritana, le pide que le dé agua. Pero una vez, al revelarse un nuevo fundamento, Él le dice: si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida eterna. Cuando el Señor demanda algo de ti, siempre es para otorgarte algo mucho mayor. Él es el proveedor, Él es el dador alegre, Él es el que siempre da y se alegra en dar, se alegra en otorgar y proveer para toda nuestra necesidad. Él es el gran proveedor. Así que pide al Señor si estás carente, si te falta algo en tu vida. Abre tu corazón, abre tu mente, ¿verdad? Fúndate firme en este fundamento de gracia donde conocemos a Cristo como el gran proveedor. Él provee la salvación, Él ha provisto todo para nuestra vida de fe, para toda nuestra vida espiritual. Así que, mi amado, mi amada,
Ponte firme en el fundamento de Cristo. Si estás llevando una vida de fe cargada, pesada, lleno de estrés, de frustración, seguramente hay un problema con el fundamento. Quizás aún estás fundado en la ley. Quizás todavía ves a Dios como uno que está demandando de ti, en vez de ver a Dios como alguien que se entregó por ti y está proveyendo cada día de toda, ¿verdad?, todo lo que tú necesitas, de lo que requieres para vivir una fe triunfante, para vivir una fe llena de gozo, para vivir una fe llena de esperanza, para vivir una fe que mira a Dios, a Cristo, a rostro descubierto y que se alimenta de Él continuamente. Una vida de fe llena de fortaleza, llena de inspiración y de bendición. Eso es lo que Dios quiere para ti, y como Él lo desea, ha provisto todo para que tú te establezcas en un fundamento nuevo, en un fundamento, el fundamento de Cristo Jesús. Él se ha puesto como el fundamento de tu vida. Arráigate en Cristo y verás que cualquier tormenta de la vida tú podrás superar, podrás tener victoria, andarás de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No porque seas capaz, no porque tengas capacidad ni inteligencia, sino porque estás fundada en la roca que es Cristo. Cristo, nuestro eterno fundamento. Cristo, nuestra roca, la roca de nuestra salvación, en quien nuestros pies están firmes, en quien obtenemos todo cuanto necesitamos para vivir triunfantes la vida de fe. Vamos a orar esta mañana. Oremos pidiendo que el Señor nos otorgue la sabiduría necesaria para estar plantados en el fundamento correcto. Oremos para conocer este nuevo pacto, este nuevo fundamento que Dios ha puesto bajo nuestros pies y tengamos plena seguridad en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú has provisto un fundamento glorioso. Tú, Señor, nos has revelado tu palabra. Tú, Señor, te has revelado a ti mismo y te has puesto como el fundamento de la iglesia, como el fundamento de cada creyente. Señor, hoy volvemos a declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el que perdona todos nuestros pecados, el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Padre, abre nuestros ojos para verte. Señor, arranca todo velo que impida ver tu gloria esta mañana, que podamos verte a rostro descubierto y podamos ver que estamos fundados en un fundamento glorioso, en un fundamento donde tú eres el proveedor, aquel que, Señor, nos provee de todo cuanto necesitamos para vivir la vida de fe. Señor, si hoy hay carencias en nuestra vida, si estamos sufriendo por debilidades, por tentaciones, ahora, Señor, pedimos tu provisión. Junto con mis hermanos que están mirando ahora mismo, pedimos de tu provisión. Levanta tus manos y pide al Señor y di: Señor, provéeme todo cuanto necesito. Señor, si he vivido atribulado, provéeme de esa paz que viene por tu palabra. Provéeme, Señor, de la estabilidad necesaria. Provéeme del gozo. Provéeme, Señor, abundantemente de la sabiduría necesaria para vivir la vida. Señor, provéeme, Señor, en este nuevo pacto que tú eres el proveedor, en que toda la gloria de mi vida será por ti. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu provisión abundante, por tu bendición eterna. Gracias, nuestro Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te bendiga.